Ahí está, ya estamos grabando. Buenísimo. Bien. Bueno, en nombre de Antena Asociación Civil les doy la bienvenida. Esta es la primera de un ciclo de charlas virtuales gratuitas que queremos ofrecer desde la asociación. Por ser la primera y con mucha alegría, quiero dar la bienvenida primero a Cristina Gallo, colega y amiga de muchos años, con quien creamos en el año 2013 la asociación civil que hoy se llama Antena y que al principio se llamaba Músicos Mediterráneos. Es una... Buenas tardes a todas y a todos. Acá está la Cris. Un Bienvenida, placer Cris. estar aquí en esta primera charla. Y bueno, y en estos tiempos de agenda sobrecargada y todo, yo realmente me explota el corazón de alegría cada vez que logramos hacer algo y estar todos juntos en el mismo lugar y a la misma hora. Seguramente todos y todas los presentes saben el gran desafío que nos representa en este tiempo poder seguir adelante con este tipo de proyectos. Antena es una asociación civil, lo explico brevemente, que tiene un nombre muy ambicioso, aparte de todo lo que Antena representa como símbolo, como imagen, referida a la comunicación, al dar, al recibir, al sintonizarse, al estar conectado. Es una sigla que expresa un poco nuestros objetivos y nuestros ideales. Es Asociación Nuestra Americana Transcultural de Espacios y Núcleos Artísticos. Formamos parte justamente de núcleos artísticos y espacios colectivos diversos dedicados a distintas disciplinas o a cruces entre disciplinas. Y lo que tenemos todos en común es una vocación por el arte y por la docencia en simultáneo. Nos identificamos como artistas docentes y como tales estamos buscando generar un espacio de identidad, de conciencia, de orgullo, como tantos colectivos nos han enseñado en las últimas décadas, orgullo de ser lo que somos y de ser quienes somos y de disfrutar tanto el aula como el escenario, como cualquier otro ámbito de realización artística. En esta oportunidad, entonces, les doy la bienvenida a esta primer charla virtual de formación, de capacitación, donde tenemos el gusto de recibir y darle la palabra a nuestra socia, Antonella Monchietti, licenciada Antonella Monchietti, artista de Río Tercero, que representa una nueva generación de músicas que construyen camino tocando y enseñando. Y cantando, voy a agregar, porque a Antonella la conocemos como coreuta también. Guitarrista y docente, entiende la música como un puente entre generaciones, saberes y emociones. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar una exposición referida a la investigación que realizó entre 2023 y 2024 en su formación de grado en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenida, Antonella. La charla se llama Sara González, una voz de mujer en la nueva trova cubana. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Manu. Gracias, Cris, y también a todos los compañeros de Antena por generar estos espacios que estamos tratando de generar colectivamente para compartir muchas cosas que venimos haciendo en el camino y que por ahí algunas quedan sin socializarse tan masivamente. Creo que empecemos a hacerlo así virtual hace que se abra el abanico y que llegue a más personas. Así que bueno, en principio contarles que para mí es un gusto que este trabajo que fue mi tesis se transforme en algo que cobre sentido para otras personas, que no quede solamente en mi compu. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Voy a darle play al dispositivo este, a ver qué onda. ¿Se ve que transcurre el video o no? Ahí va. Como decía recién Manu,
yo hice este trabajo acompañada también por la profesora Elizabeth Guerra, que no sé si se habrá sumado no alcanzo a ver todas las personas que están, Me porque como estoy parece, compartiendo pantalla, pero bueno, me dijo que probablemente se iba a sumar la profe de allá de Mendoza, con la que compartimos la afinidad por la música cubana. Casualmente, no fue intencional esto. ¿Está la Eli? No. ahí voy a mirar. Me parece que no. A ver, a No ver. la Eh, veo, ya la voy a retar. Ya habría alzado no, la voz si estuviera, me parece. sí, yo hoy cometí el error de no mandarle recordatorio, pero seguramente se puede llegar a sumar en algún momento. Cris, si vos la tenés en WhatsApp, ¿podrías enviarle el link por las dudas? Sí, estoy haciendo eso. Buenísimo. Es un caso de Gracias. telepatía. Vamos. Bien ahí. Bueno, para empezar, les brindo la posibilidad de abrir el micrófono y comentarme si alguien ya conoce a esta compositora, si quizás este tema no resulta tan novedoso, o si alguien quiere decir, no, la verdad que ni idea, no la conozco. Yo no la conocía. La estoy Bien, conociendo a través tuyo. bien. Yo no, tampoco. ¿Un poco? Yo no la conozco. Bien, bueno, entonces va a Yo tener... conozco alguna canción que se haya tocado en alguna guitarra, pero muy poco. Bien, en alguna guitarra en mi casa. ¿Alguien más? Bueno, entonces va a tener mucho sentido que compartamos esta información. Bien, Víctor. Bien, yo Y, me sumo, yo tampoco conozco mucho. bien, ¿y alguna idea acerca de la nueva trova cubana que tengan previamente, como para saber de dónde arrancamos la charla? ¿No? Bueno, Santiago Feliu, Silvio Rodríguez, algunos Pablo referentes. Milanés. Bien, bien, buenísimo. Me encanta que salga por ahí la charla. ¿Cómo, Víctor? Leo Brauer. Bien, bueno, esos Tocaba son la los guitarra, nombres. trataba de hacer algo de él, pero era complicado. Me encanta que salga por ahí el tema porque esos son los referentes que más conocemos de la nueva trova cubana. Y hubo más personas, pero por ahí los que trascendieron fuera de Cuba son estos nombres: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Amaury Pérez, Feliu. Pero bueno, por ahí fue más invisibilizada la voz de las mujeres. Yo en realidad no llegué a este tema a partir de esto de ir por lo de la nueva trova, sino directamente conocí a la compositora por una canción y a partir de ahí se disparó este tema. Pero bueno, la nueva trova cubana fue un movimiento musical que surge después de la revolución de 1959 y bueno, simultáneamente se fueron dando en Latinoamérica los movimientos de la nueva canción dentro de esa década de los 60. Y bueno, dentro de este movimiento las letras, las poéticas de las letras tenían mucho que ver con lo que pasaba social y políticamente en cada uno de los lugares de Latinoamérica. Voy a pasar a la segunda diapositiva. A ver si talento. Como para presentarlo un poco más figurativamente, van un par de fotos. Elegí solo 3. Está la primera foto, aparece Diana, que es una artista plástica, que fue su compañera y fue la persona que documentó y generó material sobre Sara González. Ella generó una producción audiovisual con información y generó el único libro que hay. Después, en el medio puse a Amaury Pérez, que también es uno de los referentes de la nueva trova cubana, y él tenía un programa televisivo que se llamaba Con dos que se quieran, y también es una de las pocas entrevistas donde Sara puede hablar en profundidad y también nos sirvió para esta tesis. Y después, la única foto que encontré con alguien de Argentina, con Teresa Parodi, en un momento que Sara vino a Argentina. Así que bueno, para que lo ubiquemos su cara. Y bueno, ahora
compartirles un poco la motivación a partir de la que empecé a trabajar. Cuando empezamos a elegir el tema, en conversación con Eli, la directora de la tesis, empezamos a hablar de temas en común, como para que ella también me pudiera acompañar de una manera armoniosa, digamos. Y bueno, yo le dije que me gustaba la música cubana y justo en ese momento ella estaba realizando su tesis de maestría, que también se trató sobre música cubana. Entonces dijimos, bueno, estamos los dos más o menos en un proceso de investigación sobre una temática similar, si bien ella trabajó otro compositor, pero bueno, obviamente que su tesis de maestría tenía otra profundidad. Pero bueno, estuvo muy bueno encontrarme con ella porque también ella viajó a Cuba un par de veces y tenía mucha bibliografía a la que yo desde acá, si no tuviera su contacto, no hubiera podido acceder. Así que bueno, muy agradecida a ella y a la casualidad también de coincidir. Y bueno, mi primer acercamiento a Sara González fue a partir de escuchar el son cubano que se llama Amor de Millones, que ahora lo vamos a escuchar a continuación. Y bueno, la originalidad de este trabajo está fundada en que se describen los rasgos identitarios de las composiciones, pero no solamente desde su rol como creadora, como compositora, sino también desde su rol como intérprete. ¿Qué música eligió ella hacer, digamos, de otras personas, ¿no? Vamos a escuchar Amor de Millones, por Yusa. ¿Se escucha? Traigo changüí, Cuba. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Como pajarillo amado que vuelve, te esperé una mañana, sentada desde mi ventana, mirando el monte más verde. Al ver aparecer entre las flores del campo, me vino mejor tu canto, te volví de nuevo a tener. Amor mío, no te vayas, yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Tu pelo conmigo. Bueno, esa canción y esa versión puntualmente fue la que me acercó a mí a Sara González. Y en un principio yo dije, bueno, capaz es de Yusa, y después me puse a averiguar, me enteré quién era Sara González. Yusa, para quienes no la conocen, la cantante en esta versión, es una música cubana que está radicada en Argentina hace bastante tiempo, vive en La Plata. Y bueno, como que ella ha traído muchas canciones de Cuba y acá a veces se confunde si son de ella o no. A mí me pasó eso con este tema y cuando me encontré con Sara empecé a escuchar un montón de otras cosas. Hay en YouTube, por ahí en Spotify no está tan actualizado todo su repertorio, tiene bastante discografía. Pero bueno, para ampliar un poco más el análisis fue necesario conocer el contexto sociohistórico en el que ella creó, digamos, su música. Pensando en Cuba de los 60, posterior al triunfo de la Revolución Cubana, que fue en el 59, a partir de que, bueno, Fidel Castro derroca a la dictadura de Batista, se empiezan a hacer un montón de modificaciones en la sociedad de Cuba, en toda la estructura económica, social, en las reformas agrarias. Y bueno, uno de los grandes hitos fue empezar a trabajar la equidad de género, ¿no? Fue muy importante dentro de la Revolución Cubana el rol de las mujeres, y si bien este trabajo no tiene profundidad en lo que es la perspectiva de género, porque en ese momento estos términos no se trabajaban desde este lugar,
el lema en ese momento de las mujeres es que proclamaban la igualdad, ¿no? Entonces, en esto de que promulgaban la igualdad social y que trabajaban guerrilleras dentro de la Revolución Cubana, después de la derrocación de la dictadura, se empiezan a generar movimientos como la Federación de Mujeres Cubanas, y muchas mujeres impulsaron cambios dentro de la estructura, digamos, en Cuba, y también se empezó a incorporar la mujer al ámbito laboral. Obviamente que esto incluye la mujer en la música, pero también en el activismo social. Sara González fue una persona que colaboró mucho con distintos movimientos y con distintas acciones desde su actividad musical, digamos, en este momento, ¿no? O sea, paralelamente había muchos cambios en Cuba, y bueno, de repente ser mujer, ser compositora, ser artista y tener esta visibilidad no era algo tan frecuente, así que fue un trabajo, el mismo trabajo que pasó en toda Latinoamérica, ¿no? Que las mujeres empezaron a ocupar estos otros espacios también de visibilización. Entonces, bueno, esto de que Sara se incorpore en la nueva trova cubana surge a partir de que Leo Brouwer le invita a participar del grupo de experimentación sonora del ICAIC. Este grupo, el ICAIC era el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, y estaba dedicado a la promoción de la industria del cine, y empezaron a trabajar principalmente con la música para películas, pero bueno, a partir de una invitación que le hace Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, ella empieza a formar parte de ese grupo de experimentación musical, ¿no? Y después de esa incorporación, que fue a principios de los 70, recién como Nueva Trova Cubana, este grupo de artistas se establece en el 72. Si bien no es la única actividad que hizo Sara González, ser parte de la Nueva Trova Cubana, pero sí se considera que impulsó mucho su carrera, esto de pertenecer a ese grupo, incluso porque también eso le dio una visibilidad políticamente, digamos, ya que empezó a componer textos vinculados a determinadas cuestiones políticas. En un momento musicalizó textos de José Martí, por ejemplo, entonces logró el apoyo del gobierno para poder producir y grabar su primer material discográfico. Bueno, todo esto como para poner en contexto que en ese momento no era tan fácil el trabajo que inició Sara González, ¿no? Como mujer, artista, guitarrista. También ella tuvo formación en el conservatorio, entonces tenía formación académica como guitarrista, y de repente componer, escribir y todos estos roles eran nuevos para ella. Bueno, como les comentaba, a partir de conocer esta canción me resultó llamativo que, si bien era una música que tuvo relevancia dentro de su país, hay poco material sobre Sara González. Entonces, bueno, dije, a partir de este trabajo, una de las razones más fuertes que me motivaron a continuar y a buscar fue visibilizar su trabajo no solo como compositor, sino como intérprete, y ver algunas particularidades de su obra, ¿no? Y empezaron a surgir algunas preguntas como ¿cuál es la relación de Sara González con la revolución? Y me empecé a encontrar con esto de que ella participó en en el activismo social de Cuba, digamos, como artista, y que muchas de sus canciones se transformaron en himnos. Después, ¿qué significó para Sara González la Nueva Trova Cubana? Y bueno, a partir de Nueva Trova Cubana tuvo lazos con distintos artistas de otros países también, entonces vino a Argentina, fue a España, pero bueno, todo esto facilitado por ser parte del movimiento. Después, bueno, ¿cuáles son los rasgos compositivos que definen a Sara González? Que vamos a ir conversando más adelante. Y también cómo logra trascender ella en un contexto sociopolítico revolucionario.
la hipótesis desde un principio fue, la obra de Sara González tiene rasgos identitarios que representan a la cultura cubana, lo que probablemente le otorgó trascendencia como artista en su país. Entonces, como les decía, bueno, el objetivo general fue poner en valor la figura de Sara González, y después, como objetivos específicos, esto de investigar el contexto, reflexionar sobre la participación en el movimiento de la Nueva Trova Cubana, escuchar y seleccionar de su discografía el repertorio de su autoría que sea pertinente para este trabajo. Si bien hemos escuchado todo y no hemos analizado todas las obras, pero sí hemos encontrado tópicos dentro de toda su discografía, y nos hemos centrado en analizar recursos literarios y también recursos musicales de todas las obras seleccionadas. Bueno, acá se viene la parte fuerte en cuanto a lo que fue obstáculo dentro de la investigación, esto de encontrarme con que no era tan conocida y que tampoco había tanta producción de bibliografía en torno a ella. Y en torno a la Nueva Trova Cubana había alguna bibliografía que por ahí académicamente no es tan reconocida, entonces había mucho texto no académico, digamos. Entonces, bueno, fue complejo encontrar material. Pero bueno, el libro de referencia, que es el que está ahí en la imagen, que se llama Sara González con apuros y paciencia, es el libro que les comentaba que hizo su pareja, su compañera, y que fue re difícil conseguirlo porque estaba en España o en Cuba y pude conseguir comprarlo y que me lo envíen desde España. Fue un largo proceso, pero llegó y lo pude usar, y muchas de las imágenes que tengo las tengo desde ese libro, y mucha información también que usamos en este trabajo. También, bueno, material audiovisual, que actualmente hay mucho material, principalmente videos y notas que se están compartiendo de Cuba, y hay páginas de Cuba que hablan mucho de Sara González, pero bueno, también no es bibliografía académica, ¿no? En cuanto a la metodología utilizada en el análisis, tanto en el análisis literario como en el análisis musical, predominan los datos descriptivos, por eso es una metodología cualitativa, y el criterio de selección del repertorio que se analizó fue partiendo siempre del contenido literario, es decir, son canciones. Voy a ir medio rápido porque es medio largo, no quiero aburrirlos, pero si ven que en algún momento quieren preguntar algo, frenarme, lo pueden hacer. Con respecto al análisis literario, se utilizó el acompañamiento de una profe de literatura de acá Río Tercero, la profe Laura Hernández, que bueno, ella me ofreció distintas bibliografías y me acompañó en el análisis de los textos, ya que no es mi especialidad. Se encontró una tesina de referencia de la Universidad del Bosque de Colombia, en la que se trataba la composición de Violeta Parra, la interpretación de Mercedes Sosa y el análisis armónico de las composiciones de Sara González. Fue la única tesis que encontré que hable algo sobre Sara González. Y nos pareció interesante la manera de sistematizar el análisis literario en ese trabajo. Si bien en ese trabajo trabajaba sobre Violeta Parra, nos gustó la manera que había organizado, entonces, bueno, tomamos de ahí algunas cuestiones organizativas. Y en cuanto al análisis musical, se trabajó con Leonard Meyer, con María del Carmen Aguilar, y también con metodologías propuestas de la cátedra de análisis musical ahí de la Facu de Mendoza. Bueno, a continuación vamos a empezar a hablar más puntualmente sobre estos análisis y sobre las obras en particular que elegimos, y nos parece importante considerar que no deja de ser una interpretación de contenidos, o sea, no hemos tenido contacto con Sara González para decir, che, esto fue así, esto fue así,
intenté hacer esto con esta cosa, pero bueno, entendiendo que siempre el análisis tiene mucho que ver con el bagaje que cada persona tiene sobre los conocimientos, es un análisis y es un ensayo, una posibilidad de acercarnos a este material. Esta es la primera canción del análisis. Una mujer es la flor de aquel Edén del dulce hogar y para hacer el amor. Y la historia nos grita otra verdad. ¿Qué dice usted? Y una mujer luce bien en el portal o en el sillón perdiendo su aburrimiento. Si la historia nos grita otra verdad. Hace 100 años comenzó, cuando el sol machete una bambisa, ¿ves? Y así siguió la tradición, siempre que luchar se necesita, por eso, say, linda cubana, lleva, say, linda cubana. Perspectiva feminista esa letra, ¿no? Full. A full. A full. Bueno, muchas cosas para decir dentro de esta canción. Tema fuerte para arrancar la charla. Pero bueno, de esta canción encontré una versión en vivo y una versión en estudio. 2 versiones en estudio con distintos acompañamientos. Tomamos la versión en estudio, pero de la versión en vivo hay cosas para decir también. En cuanto a la letra, bueno, ya arranca con el título, con una pregunta, ¿no? Interpelando al oyente, ¿qué dice usted? Y también con la palabra usted toma cierta distancia, ¿no? Con el receptor, y después en un momento lo empieza a tutear y dice, ¿ves? Que hace 100 años, bueno... se nota como que intenta tener un llamado de atención hacia un espectador que posiblemente sea masculino. Y dentro de esta canción a mí me llamaba la atención esto de 6 lindas cubanas. Y digo, ¿qué se referirá con 6? ¿Por qué el número 6? Y bueno, encontré que esa frase... que justo es la parte que más reitera, es una intertextualidad y también es una cita musical, o sea, la música y el texto es parte de otra canción, de otra composición, de los 40, y esto de 6 lindas cubanas aparece en esta composición que les digo, pero no se refiere a personas, sino que se refiere a la división en 6 provincias de la Cuba republicana. Las 6 provincias eran Habana, Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara, Camagüey y Oriente, ¿no? Y es una manera de feminizar a todo el país mediante una personificación, digamos, ¿no? Y por ahí es medio confuso lo de 6 lindas cubanas. Pero bueno, encontramos esto y encontramos también... que otra cosa en común que comparte con esa obra a la que hace referencia es que habla de la figura de las mambisas, que eran las mujeres guerrilleras, y en esta versión anterior que toma referencia habla de Mariana Grajales, que también fue una guerrillera mulata. Entonces es una canción que por ahí, mediante la música bailable, como que te distrae, porque bueno, es un mensaje que te lo dice rápido, pero tiene un peso muy importante en la letra, ¿no? Estoy haciendo un análisis así como muy de cosas puntuales de la canción. Si bien el propósito no es profundizar en la perspectiva de género, pero Sara en la versión en vivo, al principio de la canción dice, antes de empezar, sí dice, esta canción es para los pocos machistas que nos quedan. Entonces, bueno, es como que ella... de alguna manera direcciona bien el mensaje, ¿no? Bueno, eso como para hablar un poco del texto, así como grandes rasgos. En el análisis se encuentra detallada, no sé, todas las figuras literarias, la estructura, que por ahí en esta canción puntualmente se nota que no es una estructura muy regular. Y dentro del análisis musical...
predominan en las melodías en esta canción las notas continuas con pocos saltos interválicos, y desde el análisis armónico se usa mucho la cadencia rota, que también aparece mucho en la música cubana y en el son cubano, esto del dominante que no resuelve y va quinto, cuarto o quinto segundo. Y en cuanto al género musical, esta versión puntualmente, a mí me generaba controversia porque escuchaba una versión en vivo, escuchaba la versión en estudio y otra versión en estudio y encontraba diferencias en las texturas. Y conversando con un profe de percusión me dijo, sí, pero bueno, lo que tendrían en común es la clave de rumba cubana, pero sí va cambiando la textura entre distintos géneros cubanos. Entonces no se encasilla solamente dentro de un género, digamos. Vamos a continuar. Aprovecho para preguntarte, Anto, ¿está publicado el trabajo de tesis? No, este trabajo no está publicado. Yo no sé si ya en la bibliografía de la biblioteca digital de la universidad, no sé si está subido. Hay que subirlo urgentemente a un repositorio. Si se complica en la universidad, te ofrecemos... Debe estar en el repositorio del Uncuyo. Debe Yo estar, calculo sí, que debe estar. A mí no me avisaron nada, pero quedó enviado, digamos. O sea, claro, a mí cuando lo subieron, tesis, cuando subieron mi tesis me preguntaron, me pidieron, o sea que por ahí te piden algún dato para subirla. Yo ya estoy imaginando en nuestro canal de YouTube colocar esta charla y en la información el link a tu trabajo, Antonella, para quien tenga interés en conocerlo más profundamente. Sí, totalmente. Seguimos con la próxima canción, se llama Son de ayer y de hoy. Radio Reloj informa, exitosa gira del Camello del Sol. Un éxito arrollador ha provocado a su paso por todas las provincias cubanas el Camello del Sol, magistralmente liderado por Sara González y acompañado en un increíble despliegue de folclor por los guaracheros de regla y la comparsa de la fecha. Si el son es de ayer, es bueno. Si el son es de hoy, mejor. Son que se vendo y entero. Son que es mi sangre y mi religión. Si el son es de ayer, es bueno. Si el son es de hoy, mejor. Son que se vendo y entero. Son que es mi sangre y mi religión. Bendito son de la tierra que nace de mi tradición, lleno de ritmo y sonido, mezcla de versos y amor, repitiendo con rima su lema, repartiendo en el ritmo el color, y con la clave que es su bandera afina las fibras de mi corazón, de mi corazón. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Si el son es de ayer, qué bueno. Si el son es de hoy, mejor. Son que se vendo y entero. Son que es mi sangre y mi religión. Bueno, un para arriba con este tema. Este tema fue elegido entre muchos otros sones que interpretó, pero puntualmente por la decisión de Sara de escribir un son que hable justamente sobre el son, porque ella muchas veces en entrevistas manifiesta esto de que el son llega a Sara como la leche materna, como a todo cubano, dice. Lo que otro autor que se llama Fernando Ortiz denomina cubanidad, ¿no? Este sentido de pertenencia cultural para ella es muy fuerte, tal así que decide escribir justamente de qué se trata el son. En esta canción, que responde al género estilísticamente, desde el sonido, desde la armonía, desde la melodía, desde la estructura, también desde el texto está estructurada en función de que
sea un son, digamos. Y se nota también la organización en cuanto a las cosas que va diciendo, ¿no? En cada estrofa prioriza desarrollar un aspecto. La primera estrofa hace referencia a la historia del género, en la segunda estrofa lo describe más al género musical. Y después también se incluye ella en parte de la letra y dice cuáles son esos sones que le inspiran, ¿no? También se refiere a la forma de bailarlo y también hace referencia a el son como parte de la celebración, ¿no? En Cuba. No es casual esto que decida hablar sobre el son y también que decida interpretar de otros sones en su discografía, que también tienen otro sentido, digamos. Dentro de la música popular bailable muchas veces hay algunos contenidos que se evitan y ella por ahí trata de hacer, bueno, sí, música popular bailable, pero en el medio decimos esto, ¿no? Decimos esto que es muy importante, como contarle a la gente de qué se trata esta música o interpelar al oyente con algún otro tema, con algún compromiso más denso, ¿no? En cuanto al análisis musical, representa muy bien el género en cuanto a la textura de acompañamiento y el orgánico que responde a la sonoridad del género del son cubano. Las progresiones armónicas también son típicas de esta música, esto de usar la cadencia rota, las anticipaciones rítmicas y armónicas de este género también. Y bueno, estructuralmente tiene esta parte del montuno de 4 compases, que es el que entona el coro y se reitera durante la canción, ¿no? Elegí solamente un son, pero ella ha grabado, como les decía, de otros compositores también. Vamos a continuar con el próximo tema. Por el blanco color de paloma se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Y cuando se olvida que no hay libertad regalada, sino callada, sobre el mármol y la piedra, de monumentos llenos de flores y de tierra, y por los seres muertos en las guerras, se tiene que luchar y ganar, se tiene que reír y amar, se tiene que vivir y cantar, se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. De dulce se llenó mi cielo, de esta tierra insurrecta, y entre luces era Dios seguro, buscando la victoria nuestra. Hoy se camina volteado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Canto y
Temas. Bueno, esta canción se convirtió en un himno, como verán, toda la gente está arengando cuando hace este tema. Bueno, también tiene temática de índole revolucionaria, la hizo en referencia a la batalla de Girón de 1961. Y una particularidad de esta canción es que fue compuesta por encargo. Frank Fernández en el 73 la convocó a ella, a Silvio Rodríguez y a Eduardo Ramos para componer 3 canciones para un espectáculo le dio el nombre, digamos, le pidió que desarrolle puntualmente una que se llamara La Victoria. A Silvio le pidió otra canción que se llame El Preludio y a Eduardo La Batalla. Sobre esta canción podemos hablar muchísimo. Voy a ser puntual sobre algunos aspectos, principalmente en cuanto a la desestructura del texto, que también está vinculada a que la música es un tema con variaciones. Entonces, el texto también es muy desestructurado y trae una figura que muchas veces la música cubana, a mí me llamó la atención que hablaba tanto de las lomas, y digo, ¿qué onda en la música cubana que siempre dicen cosas de las lomas? ¿A qué esa imagen, a qué refiere en cuanto al lugar, no? Y es ocurrente que surja dentro de una canción también revolucionaria, según yo, en un principio digo, qué raro, porque a veces en la música bailable suelen decir esto de la loma, me voy para la loma, y en este caso hace alusión a una característica típica de la geografía de Cuba, pero en la batalla puntualmente en un lugar estratégico. Entonces, bueno, dentro de Cuba, digamos, tiene un simbolismo muy especial en cuanto a la resistencia y a la lucha, hablar de las lomas. Entonces aparece mucho en distintas expresiones artísticas esto de la loma, ¿no? Dentro de esta canción también, como hace referencia a una batalla, usa muchas imágenes visuales y sonoras dentro de lo que dice y lo que cuenta. Y también dentro de esta música refleja su formación, ¿no? Su formación académica, en esto de que compone un tema con variaciones y vincula la música popular, porque esta es una canción de trova, en cuanto a la temática y a la estructura, pero también está tomando un aspecto compositivo, digamos, de la música académica, ¿no? Voy a continuar. Aquí hemos llegado con el análisis de estas 3 obras. Estas 3 obras representan como 3 grandes tópicos dentro de las composiciones de Sara González, y podríamos decir que el lenguaje particular de Sara González tiene 3 grandes temáticas. Por un lado, la revolución cubana dentro de sus composiciones. Por otro lado, esto de la perspectiva de género. Por otro lado, la reivindicación cultural de las raíces afroamericanas, ¿no? Muchas veces representa o elige interpretar géneros que tienen que ver con las raíces afroamericanas. Entonces, el tema de la revolución cubana en las canciones de trova, la perspectiva de género también dentro de las canciones de trova, y tienen un fuerte anclaje sus canciones en el aquí y ahora de Cuba, en el momento en el que yo estaba componiendo, ¿no? Se nota mucho esto de a quienes elige interpretar también en su discografía, en esto de que valida mucho la voz de compositoras mujeres, por ejemplo. Tiene un disco en el que hay invitadas muchas mujeres músicas y también elige composiciones de mujeres. Si bien dentro de este trabajo, como les decía, no es el objetivo clasificar todo el material, pero sí vemos que sus elecciones interpretativas también están dentro de estos ejes temáticos, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se les ocurre alguna curiosidad, alguna cuestión que les haya despertado incertidumbres?
importante, queridos, porque nos quedan unos pocos minutitos. Como sabéis, a las 19 en punto la llamada se termina. Así que si alguien tiene alguna inquietud, algo para comentar, ahora sería el momento. Adelante, Joaquín. Bueno, de mi parte, primero que nada, no es necesariamente una pregunta. Quería contar que estamos acá en esta videollamada, estudiantes del Conservatorio Juan José Castro, de la materia de Investigación en Arte. Agradecer que nos hayan invitado a esta charla, que nosotros estamos empezando nuestro proceso de hacer una investigación relacionada con la música y con la educación musical. Así que seguramente haber escuchado esta charla, este proceso que nos cuenta Anton, nos va a servir mucho para el aula, para pensar las propias investigaciones. Gracias por esta charla, gracias por todos los datos, por las canciones nuevas que ahora vamos a estar poniendo seguramente ahora al cerrar esta charla. Bueno, gracias por sumarse. Sabía que estaban por esos lados, así que me puse en contacto con Joaquín para que sean parte de esta conversación. Muchos de los que estamos acá ya hemos realizado algunos trabajos de investigación y bueno, y conocemos este proceso de búsqueda, de saber que atrás de todo este trabajo hay un montón de otras posibilidades, que siempre, bueno, elegimos un tema, pero a partir de este tema surgen un montón de disparadores. Entonces, a mí puntualmente me quedó resonando esto de la perspectiva de género en los análisis y probablemente sea un tema que me siga interesando como para seguir profundizando, y espero que a alguno de ustedes les deje alguna inquietud como para decir, che, bueno, de esto, ¿qué me llevo? ¿Qué otra pregunta más puedo hacer? A mí me parece que se abren un montón de temáticas, porque, por ejemplo, podemos analizar la canción revolucionaria. Me llamó mucho la atención esta canción, compararla con canciones de Silvio, con canciones de Feliu, es como otra temática. Bueno, hay un montón de cosas que pueden surgir de esto, ¿no? Uh-huh. Súper interesante tu tema, Anto. Gracias, Cris. Muy hermosa la música de Sara. Impresionante la vocalidad y la energía, porque yo siempre asocio la nueva trova cubana como una cosa muy tranqui, con una vocecita livianita. Bueno, muy por supuesto a la referencia de Silvio Rodríguez, que es a quien más, por lo menos yo he escuchado. No obstante, esto realmente para mí es súper revelador. Yo no la conocía a Sara González. Muchas gracias, Santo. Bueno, de esto se trata la asociación también, de podernos encontrarnos para compartir cosas que nosotros mismos podemos, en un sentido colectivo, autoenseñarnos o autoinvitarnos. No sé si alguien más tiene algo para comentar o preguntar. Bueno, yo quiero decir también que como toda investigación es un acercamiento, una posibilidad que también abre otras charlas, por suerte, y también es una tesis de licenciatura, por eso es acotada, digamos, en cuanto a la profundidad de análisis. Pero bueno, me encantó encontrarme con esta compositora, sobre todo porque escuchándola a ella en las entrevistas y hablando sobre lo que hace, cuenta esto de que canta lo que siente y lo que le identifica, ¿no? Entonces hay un montón de herramientas de lo que cuenta, que hace, digamos, que no solamente nos sirven como objeto de estudio, sino como para nuestra práctica, ¿no? Así que bueno, eso. Cualquier otra charla que podamos seguir sobre este tema, acá estoy. Hermoso, Anto. Gracias. Bueno, queridas, queridos, seguimos en contacto. Les vamos a mandar por mail el link al canal de YouTube cuando esté subida la grabación, y también más información acerca de las cosas que vamos haciendo desde la antena. La verdad que
era estratégico e interesante también, y por eso se pensó este día y horario para poder compartir con ustedes. Creo que la mayoría de ustedes son estudiantes de este espacio curricular de investigación en el Conservatorio de Río Tercero. Así que bueno, un gran gusto conocerlos y muchísimas gracias, Antonella, por este trabajo tan hermoso y por tu generosidad de compartirlo. Queridos, queridas, nos Gracias, despedimos Manu. entonces. Gracias. Parte. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, gracias, En Anto. contacto. Gracias, adiós. Buenas tardes. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. El gracias iba al final.